Entonces, ¿qué es el cálculo diferencial o el cálculo de las derivadas? Primero que todo, hay que saber que el cálculo es una de las ramas de las matemáticas, así como lo es la geometría, la estadística, la aritmética, el álgebra. Y el cálculo diferencial es una de esas subramas del cálculo. Ahora, ¿qué estudia el cálculo diferencial? El cálculo diferencial se va a ocupar de los cambios, pero no cualquier tipo de cambio, sino los cambios en un punto preciso específico, y vamos a hablar de un cambio que es instantáneo. Sabemos que existen cantidades que pueden variar y podemos relacionar cantidades que van cambiando, ellas relacionándose, y la podemos representar mediante funciones matemáticas. Y recordemos que pues una función es una regla que nos asocia con cada objeto de un conjunto X, aquí, a uno y solamente un objeto del conjunto Y, ¿verdad? Se asocian dos variables. Por ejemplo, en este caso vemos una gráfica que nos muestra esta función, que nos muestra la edad y la estatura, ¿verdad? Pues podemos ver así a grosso modo que a medida que el niño va eh, cumpliendo más años, va aumentando su edad, aumenta también su estatura, ¿verdad? Entonces, más o menos acá, a los 5 años, mide aproximadamente 40 pulgadas y a los 15 ya llega casi hasta los 70 pulgadas. Entonces, pues ahí vemos que hay un crecimiento, pero ese no es el crecimiento ni el cambio que nos interesa en el cálculo diferencial, sino en un punto específico. Entonces vamos a ver un concepto que es muy importante en el cálculo diferencial, que es el concepto de derivada. Pero antes de hablar de la derivada, vamos a recordar lo que es la pendiente. Si nosotros tenemos una de las más simples, la función lineal, nosotros podemos coger dos puntos y examinar cómo sería esa relación entre esos dos puntos, cómo es la variación, ¿verdad? Y ahí es la pendiente. ¿Y cómo calculamos la pendiente? La variación en Y sobre la variación en X. Es decir, acá en este caso, cuánto bajo y cuánto avanzo, ¿verdad? Entonces cojo dos puntos, hago las diferencias y ahí encuentro la pendiente. Ahora veamos este caso en el que tenemos una función, esta que está más gruesita, que sería eh, como una función polinómica de segundo grado, y hacemos una recta que es secante, o sea, pasa por dos puntos, ¿verdad? Dos punticos acá. Y vamos a calcular esa pendiente, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver esto. Nosotros tenemos lo mismo. Aquí teníamos la función aquí en azul, trazamos y pues vamos a calcular la pendiente. La pendiente es la misma fórmula, ¿verdad? Es la variación, la pendiente es la variación que delta y sobre delta x. Listo. Y en este caso pues identificamos los puntos. Tenemos acá un punto que tiene como coordenadas x, acá en el eje x tiene x, acá como punto, y en el eje y tiene como punto f de x, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos. Y otro de los puntos es x más delta x. ¿Qué es eso? Que nosotros acá tenemos x, ¿verdad? Pero le sumamos esta variación que encontramos acá. O sea, el punto sería este, la suma de estos dos. Este sería el punto en x. Y el punto en y, pues sería la función con relación a esto, ¿cierto? F de x más delta x. ¿Y qué hacemos? Pues restamos esos puntos, como en la fórmula, ¿verdad? Entonces acá restamos estos dos puntos sobre la variación en x. Hasta ahí todo bien, entendemos cómo hacemos la pendiente. Pero, ¿qué pasa si yo cojo esta recta y le empiezo a correr, ¿cierto? Acá ya serían estos dos puntos, un punto, otro punto, o sea, el triangulito sería así más o menos. Sigámosla corriendo. El triangulito sería cada vez como más chiquito, ¿verdad? Acá, acá, el triángulo aquí. La seguimos corriendo y cada vez la distancia va a ser más pequeña, ¿verdad?
va a ser más pequeña. Bueno, que me lo acá en rojo, más pequeñita. ¿Y qué pasa cada vez que nos vamos acercando a que la distancia sea cero? Eso sería como acercarnos, 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 acercarnos hasta que esa distancia sea nula. O sea, como ese límite que nos va a ir tendiendo a que sea cero, 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 cero. Esa, y hasta que se vuelva ya no una secante, una recta secante que nos cruza en dos puntos de la función, sino en uno solo. Por ejemplo, acá, ahí solamente estaría tocando un punto, o sea, ya sería una tangente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde encontramos este concepto de derivada, la tangente en un punto preciso. Y pues la expresión sería ese límite, cuando va acercándose cero, va acercándose cero, va acercándose cero. Y encontramos la pendiente de la tangente, límite de x que se acerca a cero y la misma fórmula que encontrábamos con la pendiente. Listo. Esa es una noción muy importante, es entender esa noción de derivada para ver cómo ese cambio en un punto exacto. Ahora, ¿cuál sería su aplicación en las ingenierías? Pues primero que todo, esta rama del cálculo diferencial nos va a ayudar a analizar y a predecir cómo cambian diferentes variables en sistemas un poco más ya difíciles, complejos. Pues encontramos muchas ingenierías, ¿no? Encontramos la ingeniería mecánica, civil, química, eléctrica, industrial, de sistemas y aeroespacial. Y en todas estas encontramos diferentes aplicaciones. Por ejemplo, En en la ingeniería mecánica encontramos que podemos, en la parte de movimiento y dinámica, podemos calcular la velocidad y la aceleración de las piezas móviles de una máquina. Se usan las derivadas para modelar cómo ese cambio en las cantidades con respecto a tiempo. El diseño de sistemas de control, se utiliza también el cálculo diferencial para modelar y diseñar sistemas de control que nos van a regular la temperatura, la presión o la velocidad en sistemas mecánicos. Por ejemplo, esta parte de dinámica y movimiento es interesante porque como tal la definición física de la aceleración es justamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, ese cambio preciso en el tiempo de la velocidad. Entonces es muy buena y esa aplicación en mecánica porque es justamente la derivada, la aceleración es la derivada de la velocidad. En ingeniería civil podemos encontrar otras aplicaciones con relación a las estructuras, muy interesante, como lo es el cálculo diferencial para permitir cómo las cargas aplicadas en puentes y edificios proyectan deformaciones y tensiones en los materiales. Los fluidos también, el flujo de fluidos. En ingeniería hidráulica se usa el cálculo diferencial para modelar el flujo de aguas en canales, tuberías y ríos. En ingeniería eléctrica, por ejemplo, encontramos que se puede ver eh, con el cálculo diferencial, analizar los circuitos que contienen componentes como resistencias, capacitores y inductores, por ejemplo, la ley de Ohm diferencial y las ecuaciones de Maxwell que se utilizan para ver cómo cambian esas corrientes y esos voltajes en el tiempo. Em, Otros ejemplos con relación a las señales y sistemas se utiliza en el procesamiento de señales para entender cómo las señales eléctricas cambian y se transforman en sistemas como por ejemplo los radios, los televisores y los dispositivos de telecomunicación. En ingeniería química podemos usarlo para reacciones químicas, para modelar las tasas de reacción y cómo cambian las concentraciones de los reactivos y los productos en el tiempo. Transferencia de calor y masa también, en los procesos de destilación o evaporación, con el cálculo diferencial se permite modelar cómo se va distribuyendo el calor y las sustancias dentro de un sistema. El cálculo también nos sirve en la ingeniería aeroespacial, por ejemplo, en la dinámica de vuelo.
se utiliza el cálculo diferencial para modelar el movimiento de aeronaves y naves espaciales, incluyendo su velocidad, su aceleración y su trayectoria en función del tiempo. En ingeniería industrial nos va a servir bastante para la optimización de procesos, para la optimización de procesos, por ejemplo, en la producción o en el control de calidad, para modelar y optimizar los procesos, determinar la cantidad que es más óptima de los materiales para que se minimicen los costos o se maximice la producción. En la calidad, en el control de calidad, pues modelar como esos pequeños cambios en las variables de producción y cómo afectan la calidad del producto final. En la gestión de inventarios, modelos de inventarios, eh, modelar también fallas, encontrar fallas en los equipos a lo largo del tiempo y pues eso nos va a permitir predecir un poco y, y, y predecir para hacer ajustes, ¿verdad? En en la ingeniería de sistemas también se puede modelar y predecir cómo los sistemas responden a diferentes variables en función del tiempo, como la automatización de procesos y, y realmente notamos que la función principal sobre todo es analizar en pequeños momentos y predecir para hacer modificaciones, cambios que pues permitan beneficios. Y eso sería todo. Muchas gracias.